tenía un signo menos, para que te lo pongo en verde. Acá tenía un signo más que acá se me fue. O sea, como Claro. que este signo menos lo pasé para el otro lado. Sí, sí, no, pero yo digo que el S' está arriba en una y el otro está abajo. Ah, ahora te entiendo. Sí, Déjame ahí. ver. Mm, sí, tenés razón, lo tengo escrito mal en mis notas. Para que lo corrijo acá, porque si no, el año que viene van a tener la misma, la misma pregunta. Gracias, Leandro. No, por Muchas favor, gracias, profe. gracias. Esto es así. Estas cosas nos dan, eh, nos dan esperanza, nos dan fe en los alumnos. Que todavía hay algunos que están prestando atención. Sí, vamos. ¿Otra pregunta tienen? Bueno, la idea ahora es comentarles un poquito sobre el trabajo práctico. ¿Bien? Marcos, ¿estás ahí? Sí, lo tengo preparado, ¿lo comparto? Dale. Ahí va, me hago presentador. ¿Querés explicar el primero vos, Diego? Bueno, dale. Bueno, este es el TP. Bien, la cosa es así. Pusimos dos ejercicios. El primero tiene una parte donde se resuelve de forma matemática, el 1A, hay que hacer algunas cuentas, muy simples. Y después la parte B y C tienen que darle valores, agregar valores a esto y hacer algunos gráficos. La idea es la siguiente, tienen este circuito que se conoce como circuito RLC, pero antirresonante. El RLC común que vimos tenés los tres elementos en serie. Ahora, esto está puesto de otra forma, ¿bien? La primera pregunta que le dice es calcular la impedancia equivalente del circuito. Bueno, tienen que sumar, bueno, esto es bastante fácil, ¿no? Dos impedancias en paralelo, impedancias complejas, ¿no? En paralelo. Una que es puramente reactiva, con el lado del capacitor, y la otra que va a tener una componente activa y reactiva, ¿no? El R y el L. Bien, hacen esa suma de esos dos numeritos complejos y ese es lo que les va a dar es la impedancia compleja. Bueno, una vez que tienen eso, tienen que pasar al ítem B, donde les dicen, bueno, que pongan esos valores específicos para R, L y C, y les pide graficar la impedancia alrededor de un entorno de esta frecuencia. Nosotros fuimos buenos en este ejercicio y ya les dimos este omega cero. Este omega cero es el valor de lo que sería la frecuencia de antirresonancia, ¿no? Pero podríamos haber puesto un ítem que dijera encuentre la frecuencia de antirresonancia del sistema, pero bueno, nos agarró en un buen día, o nos agarró distraído, mejor dicho. Nunca tenemos un buen día. Nada, no somos buenos nosotros. Entonces, tienen que graficar el comportamiento del circuito en un entorno de esta frecuencia de resonancia. Háganlo, el gráfico, en un entorno razonable, donde se pueda ver un campo. No, no, Franco, la idea de esto, de este gráfico, de esta parte del ejercicio, es que usen la herramienta que estuvimos usando, el Octave Online. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado cómo se hacía el RLC, cómo se graficaba la corriente, la impedancia y la fase? Mascad, no lo conozco, es.
¿Ese que es numérico o simbólico? Sí, yo lo conozco, puede utilizarlo si quiere, ¿eh? Es simbólico y poderlo resolver numérico. No, Juan, la verdad que yo lo usé un par de veces, hace mucho tiempo, en mi época de estudiante. Pero podés hacer las cosas todas simbólicas y al final se las cuentas. Muy similar a lo que ya usamos nosotros, pero donde pones el símbolo del integral, por ejemplo, mucho más matemático. Eh, bueno, mm, no me convence mucho. La idea es que traten de aprender a usar con el octave, ¿no? Porque, pero bueno, ya Claro, es otro lenguaje. Es decir, ni siquiera yo lenguaje. el lenguaje, Diego, porque en sí vos ponés la ecuación matemática. ¿Cómo? No te escuché. No lo llamaría el lenguaje de programación, vos ponés la ecuación matemática. ¿Cómo escribir ecuaciones? Claro, sí. No, Juan, Mm, decime si me equivoco o si me estoy recordando mal. Pero vos vas escribiendo las ecuaciones y ahí tenés la solución. Entonces no es programar directamente. sí. Igual, bueno, vamos a dar el changüí y te dejamos usar el MATCAD. Pero fíjate que si vos ves los ejercicios que estuvimos resolviendo del circuito resonante, ya casi que lo tenés ahí. O sea, no tenés que hacer mucho más. Fíjate que nosotros habíamos definido otra omega cero, que es la frecuencia de resonancia del otro circuito. Esta es otra frecuencia de resonancia. Hagamos una cosa. Te dejamos usar el MathCAD, pero nos das una explicación a todos de cómo se usa. ¿Te viene bien Buenísimo, ese negocio? ¿Cómo, Marcos? durísima tu propuesta, pero bueno, si él la quiere, yo no tengo ningún problema. Bueno, No, y tal vez nosotros no lo podemos ayudar si no funciona bien, ¿no? claro, no va a haber soporte técnico para MathCAD. No hay soporte técnico de nuestra parte. No, dale, si querés, Juan, usalo, dale. Y si te parece, presentarlo. Después nos contás a todos cómo lo hiciste. O sea, ven informal, 2 minutos, ¿no? Así aprendemos todos algo. Dale, como quieras. Entonces, y el ítem C, finalmente lo que nos pide es graficar la corriente total y la fase en función de la frecuencia. Es lo mismo que hicimos con el circuito resonante. Busquen en la clase, seguramente en algún lado tienen copiado y pegado el código. Así que, nada, busquen la clase del RLC, modifíquenlo un poquito y os van a obtener esto, ¿sí? Eso sería todo. Consulta si no pasamos al otro. Además de Juan. Sí. Esto es lo que surgió en la búsqueda. ¿Estás con el GPS, Marcos? No, me resolvió. Pensé que estaba con doble. ¿Por Me dónde resolvió andás? en Google. Viste que estas cosas pasan, no tiene que desactivar eso, pero no sé, de repente me Que saltó dijiste, eso. ok, Bueno, Google, no me dijo que Google, pero me pareció, viste que. Vamos al siguiente, si no hay duda. Escúchame, dale. este lo explico. Bueno, les leo el enunciado. El ensayo de vacío permite determinar la impedancia de magnetización de un transformador, la cual se modela como resistor y un inductor en paralelo al bobinado primario. Bueno, recordamos que vimos el modelo real de un transformador, estaba compuesto por distintos elementos concentrados, resistores e inductores, algunos modelaban los efectos de las pérdidas en los cables, otros en el núcleo. Justamente en este enunciado nos enfocamos únicamente en los elementos que van en paralelo al bobinado primario, que modelan las pérdidas en el núcleo. Y eso se determina a partir del ensayo vacío. ¿Por qué? Porque se mide únicamente la potencia consumida por esas pérdidas y no las que se consumen por los cables, por el calentamiento de los cables, por el efecto Joule en los cables, porque la corriente es cero, justamente porque estamos en el ensayo de vacío. Vacío, ahora vemos qué significa. El ensayo se realiza midiendo la potencia y la corriente del bobinador primario a tensión nominal, mientras el secundario se encuentra abierto. Corriente del secundario nula. Justamente dejamos abierto el secundario del transformador, entonces la corriente es nula, salvo por las pérdidas en el núcleo. Y eso es lo que determinamos. Esto nosotros lo hicimos en la práctica, así que espero que lo recuerden. Tensión nominal, ¿qué significa? Tensión nominal es la tensión para la cual el transformador fue fabricado. Nosotros en sí no tenemos un transformador real, no tenemos una tensión nominal,
Pero bueno, dejo el valor porque ese es el ensayo, esa es la definición del ensayo, ¿está bien? Pero después la simulación se va a hacer con 20 volts. Para simular el ensayo, construir el siguiente circuito en TINA TI Spice, y determinar la potencia media y la corriente RMS en el bobinado primario. Configurar la fuente con onda senoidal, amplitud de 20 volts y frecuencia igual a 50 Hz. En el secundario, colocar una resistencia con valor muy grande para simular un circuito abierto. El circuito, miren, ¿ven? Ahí está la resistencia muy grande de 1 megaohm, la fuente de alimentación, general 20 volts, 50 Hz. Es decir, con el resistor grande se simula el ensayo a circuito abierto, en vacío. Para simular el transformador, utilizar un elemento non-linear transformer. Non-linear transformer es un elemento del simulador. Ustedes lo sacan de una biblioteca y lo ponen acá. Es este que está acá. En este características, que yo ya les dejo los valores que tienen que poner. Tienen que hacer el doble clic o clic derecho, las propiedades, obviamente no lo recuerdo, pero ustedes lo van a saber encontrar. Y ahí tienen que cargar esos valores. Configurar los parámetros como se indican en la figura. El alumno, el transformador también incluye capacidades, esas las dejan muy chiquitas, eso no lo puse acá, lo importante es esto. El alumno deberá determinar la resistencia y la reactancia de magnetización a partir de la tensión medida, la potencia activa y la corriente media. La corriente se mide con un amperímetro, un objeto que ustedes tienen que poner también. La potencia instantánea con un watímetro, también es un elemento que está dentro de la biblioteca de medidores. Y la fuente. Entonces, con todos esos tres valores tienen que determinar cuánto es el resistor y el inductor que están aquí en paralelo. ¿Cómo hacen? Bueno, incluyen, ponen el modelo y desprecian los elementos serie y los elementos ideales. Y finalmente, ¿por qué? Porque la corriente va a depender de las pérdidas. Va a depender de este resistor y el inductor que está en paralelo a N1. ¿Bien? Pero tienen que dibujar, imaginarse que está en pérdidas porque decimos que no importan, sacan el transformador ideal porque el transformador ideal no consume potencia, y finalmente tienen que resolver el circuito. ¿Bien? Con los datos de potencia, de corriente y tensión. Cosa importante, este medidor le va a dar la potencia instantánea. Para obtener la potencia activa tienen que calcular el valor promedio. ¿Bien? Y eso lo hacen con el mismo simulador. En el gráfico hay una opción que es ver el valor promedio. Cualquier cosa me pregunten y yo les explico en el foro. Me hicieron la consulta sobre el Teen Spice, eso lo tengo acá. Entonces, Teen Spice es un simulador, un software que se vende. No es el que yo les propongo, la distribución. China le vendió a Texas Instruments y Texas Instruments no las regala. Ahí está. Texas Instruments es un fabricante muy importante de semiconductores. Y ustedes ponen Tina TI, esa es la picardía. Ahora, ven en distinto idioma. Ustedes lo bajan, download y ya se terminó. Esto es gratis. Forever. No es un trial, nada. ¿Qué pasa? Hace esto porque en esta distribución con Texas Instruments y tiene un montón de ejemplos de instrumentos. Entonces, formar su producto. Bien. Tiene entonces no vayan a buscar esto, que está acá, esta otra página. Ellos te venden el simulador. Soft Tina. En este simulador ustedes tienen los simuladores de los componentes de distintos fabricantes. Ahí está. Lo que yo recomiendo es justamente el Tina TI Spice, que es el mismo software, pero una distribución especial que Texas Instruments nos regala. ¿Fui suficientemente claro? Sí, Nicolás, decime.
Che, se va a cortar en menos de un minuto. Si quieren salimos y volvemos a entrar, ¿eh? Sí, Nicolás, puede ser que tengas que registrarte, pero registrarte vale la pena. Son 30 segundos. Bueno, volvemos a entrar, Diego, por si queda alguna duda para no terminar así la clase tan abrupta. ¿Te parece bien? You are now muted. Ahí estamos de vuelta. Esperamos a Marcos. Bueno, me parece que lo perdimos a Marcos en el traspaso. A ver si se suma. You are now unmuted. You are now muted. Ujú, no tiene excusa. ¿Cómo vienen, che, con los ejercicios? You are now unmuted. You are now muted. Bien, alumnos, ¿estamos todos? Diego está también. No sé si vinimos todos. Escúcheme, ¿cómo tiene alguna duda del trabajo práctico? Vuelvo a presentar el trabajo práctico, así lo ven. Diego, no tenés audio, te aviso. No, ya sé. Ah, perdón. Querías escucharme. Yo sé que Sí, extrañabas mi voz. totalmente. No, escuchame, Diego, creo que terminamos la clase, ¿no? Si los alumnos tienen más consultas. Ahí tenemos. ¿Entendieron este Sí, sí. enunciado? Perdón que voy a insistir un poco más.
Noten que en el enunciado lo que tienen que hacer es reemplazar el transformador con los componentes reales y despreciar a aquellos que no nos importa, que son las pérdidas en el cobre. Entonces, finalmente, todo esto lo reemplaza con un resistor y un inductor en paralelo, y eso es lo que tienen que determinar. Tienen que determinar esos valores. ¿Bien? Fui más explícito esta vez. Bueno, si no hay más consulta, Diego, terminamos la clase. Bueno, dale. Saludos a todos, che, que tengan un buen fin de semana, estudien mucho, saludos a sus madres y festejen el día peronista, aquellos que son peronistas. Vamos. Chao. You are now unmuted. You are now muted.